Ya estamos de regreso una vez más aquí en su canal de revelación. Estaremos viendo el tema en espíritu y en verdad. Muchas veces hemos pensado que esto de espíritu pues está hablando obviamente del espíritu nuestro, y cuando dice verdad nos referimos a la sinceridad, a algo que estamos haciendo con verdad. Pero nosotros, al revisar la escritura un poquito más a fondo en su idioma hebreo, nos damos cuenta que cuando se habla de esto aparece una letra bet al principio, y que muchas veces se puede interpretar como en, pero en esta ocasión hay una regla gramatical muy interesante en el hebreo que nos está hablando de una locación. Es decir, que cuando dice en espíritu y en verdad, nuestro Señor Jesucristo, hablando de la adoración al Padre, sí está hablando de una locación, está hablando de un lugar, aunque normalmente no lo hemos visto así. Si no, le vuelvo a repetir, lo hemos visto simplemente como el espíritu y en una sinceridad, que es de la manera que Dios busca que nosotros lo adoremos. Y no es que no busque el eso, sino que sí está hablando nuestro Señor Jesucristo de una locación, y lo podemos ver claramente que es de lo que están hablando en esa lectura de la escritura. Nosotros vemos en Juan capítulo 4 verso 20, dice: nuestros padres, hablando la mujer samaritana, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, bien interesante también la palabra adorar en estas porciones. Si nosotros revisamos, se está refiriendo a una palabra donde nos está indicando de una persona que se postra delante de alguien en un respeto muy profundo, en un amor muy profundo. Es una palabra que no se usa mucho, de hecho, en toda la escritura, pero esta es una de las porciones en la que nosotros lo podemos encontrar. Muchos piensan que fue escrito en griego, pero no es una verdad esto. Que hayan encontrado unos escritos así es una cosa, pero usted cree que una persona samaritana, que es del pueblo de Israel, de la casa de Israel, y que nuestro Señor Jesucristo, que hablaba arameo y hebreo, ¿usted cree que iban a estar hablando griego? Claro que no. Pero obviamente la narrativa de esta escritura muchas veces se ha encontrado en este idioma, aunque si revisamos realmente las palabras originales encontraremos que hay secretos muy escondidos aquí. Entonces, algo bien interesante es que están hablando de una localidad cuando está la mujer diciendo: nuestros padres adoraron en este monte, haciendo referencia del monte Gerizim, que es donde también estaba el pozo de Jacob. De hecho, era donde se encontraban, en el pozo de Jacob, y usted lo puede revisar aquí mismo en esta lectura de la escritura. Ocurrieron muchas cosas bien importantes en este lugar, bien interesantes, muchas cosas de las que la escritura menciona, bien importantes, que ocurrieron con los patriarcas en estos lugares. Entonces se tenía como un lugar de adoración para los samaritanos. Le repito un poquito acerca de los samaritanos, por si tal vez usted que escucha no sabe quién es un samaritano. Mucha gente con la que he platicado en el pasado piensan que está hablando de un gentil. Para nada. Los samaritanos es el pueblo mismo de Israel. En la antigüedad, en el tiempo de los reyes, hubo una división muy fuerte. Después del reinado del rey Salomón, hubo una división, el reino norte y el reino sur del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo norte, obviamente por el lugar donde vivieron y todo, pues se llamó Samaria. Y el lugar de la casa de Judá, pues obviamente los judíos. Y así fue como ellos se dividió el pueblo de Israel, y era la parte norte, el reino norte y el reino sur. Y el reino norte es donde se conoce como Samaria o como los samaritanos, pero era el mismo pueblo de Israel, no que era gente gentil, no que era gente que no conocía. A ellos conocían, ellos, por eso dice: nuestros padres adoraron en este monte, y ellos tenían ahí el pozo de Jacob y muchas cosas importantes de los patriarcas. Pero bueno, están hablando de un lugar
de una locación. Entonces ella le dice, nuestros padres adoraron en este monte, ustedes dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Están hablando de lugares. Ahora, el Señor le dice, aquí Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, le dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y está el Señor haciendo una referencia de que se va a cambiar el lugar, de que ya no va a ser, y está hablando obviamente terrenalmente, porque le dice ni en este monte ni en Jerusalén, pero está hablando de una Jerusalén de la tierra. Dice, no va a ser en esta dimensión, no va a ser en este nivel en el que tú piensas. Ahora, si nosotros vemos un poquito de la geografía de lo que se está hablando en este momento, acá está el Monte Nebo, por acá también, en esta parte de la tierra es donde queda el monte de Samaria, que es de donde está hablando la mujer, y vemos nosotros aquí en este como mapa geográfico, vemos el Valle del Jordán, que obviamente desciende, ¿verdad? Y es la parte más baja, de hecho, en la tierra de este mar, es el lugar más bajo que existe, y después viene una vez más subiendo, y acá está Jerusalén, y obviamente acá está donde la mujer le menciona, ustedes dicen que se debe de adorar en este monte, pero nuestros padres adoraron en este otro lugar. Entonces, ¿dónde es donde se debe de adorar? Y de hecho, viendo esto, ahorita estoy estudiando un curso muy interesante acerca de conociendo la Tierra Santa en la Universidad de Jerusalén, muy interesante. Bueno, estoy estudiando 5 cursos, gracias al Señor, pero uno de ellos es y es bien interesante ver geográficamente, es decir, visualizar lo que la escritura nos está marcando una vez que nosotros conocemos en mapas cómo es la tierra, de qué tipo de tierra es, podemos un poquito entender más acerca de lo que menciona la escritura, ¿no? De las batallas y de todo eso. Y obviamente tiene un sentido espiritual que nosotros podemos aplicar a nuestra vida y una enseñanza bien interesante. Bueno, continuemos. Aquí nosotros vemos que está el lugar de donde está hablando la mujer y acá Jerusalén. Y entonces el Señor le dice, mira, ni en este ni en este va a haber otra dimensión, otra manera de adorar al Señor. Y entonces dice el verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí está un versículo un poco controversial, de polémica, que pues obviamente mucha gente cuando se lee rápidamente se cierran, ¿verdad? Y no, es que los judíos, pero es que hay que entender el secreto que está detrás de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar están hablando de un lugar de adoración. Jesús le dice, ya no va a ser en esta dimensión en la que estás hablando, y aparte de eso, los que tienen esta puerta para poder dar esa adoración son los judíos. ¿Por qué los judíos? No está hablando de la casa de Judá terrenal, sino que está hablando también de otra dimensión. Y nosotros encontramos un secreto, como ya lo hemos explicado en otras enseñanzas, la palabra Yehudá, así se escribe en hebreo, pero fíjese que tiene una letra Yud, una letra Hei, una letra Bab y una Hei. ¿Y qué es eso? El nombre del Señor, el llamado Tetragamatón. Es una Yud, una Hei, una Bab y una Hei. Pero Yehudá se escribe igual, pero solamente que tiene una letra que es la Dalet, y que en hebreo Delet es puerta. ¿Qué es lo que esto significa? Que el Yehudí, que el judío verdadero, la casa de Judá verdadera, es aquel que tiene la puerta hacia el Señor, aquel que tiene una puerta abierta, y por eso es que nuestro Señor Jesucristo es judío, es de la casa de Yehudá. ¿Por qué? Porque Él es la puerta hacia el Señor. Mire qué secreto tan importante. Bueno, continuemos. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y así es como se ha traducido, ¿no? En espíritu y en verdad. Es necesario que adoren. Ahora, cuando vemos en hebreo,
Aquí pongo una versión que está en hebreo y vemos nosotros el versículo 24 y le vuelvo a repetir, aparece esta bet y aparece esta bet cuando dice be ruach y luego también acá be emet. Y es algo bien interesante porque le vuelvo a repetir, está hablando de una locación, está hablando de un lugar, no simplemente está hablando de una preposición como en español podríamos decir que significa en, sino que está hablando de un lugar específico cuando usa esta regla gramatical. Y entonces dice que en espíritu y en verdad. Ahora, hay un lugar, una ciudad que se llama ciudad de la verdad. Zacarías 8:3 dice, así dice el Señor, yo he restaurado a Sión, dice, y moraré. Oiga, vea bien estas palabras que usa aquí. Dice, he restaurado a Sión, número 1. Moraré en medio de Jerusalén. Y después dice, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo dice en espíritu y en verdad? No como un sentido de algo que voy a hacer, sino que en como una locación, como un lugar en la ciudad de la verdad. Ahora, y aquí dice, se llamará ciudad de la verdad y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad. Oiga, algo bien tremendo. Esto está hablando de una profecía bien importante aquí en Zacarías. Y está hablando de la restauración, y por eso dice, yo he restaurado a Sión. Y ahorita vamos a ver dónde está Sión. Después dice, y moraré en medio de Jerusalén, pero aclara y dice que Jerusalén se va a llamar ciudad de la verdad. Y cuando Jesucristo, nuestro Señor Yeshua HaMashiach, bendito sea su nombre, Baruch Hashem, él dice en espíritu y en verdad, se está refiriendo a que es una dimensión en espíritu, pero que es un lugar donde es una ciudad que se llama de la verdad, Behemet. Entonces dice, y también además de eso hay un monte del Señor, que tal vez como aquella mujer decía, ustedes dicen que ya no se va a adorar en este monte o que se debe de adorar en este monte y en este no. Y entonces aclara aquí, dice, el monte del Señor es un monte de santidad, es decir, que empieza a cambiar la mentalidad o la perspectiva que se tiene de esto. Ahora, Sión, ¿dónde es? Sión, ¿en qué lugares? ¿Será realmente allá en Jerusalén? ¿Será realmente esa tierra? Y Jerusalén aquí se va a llamar ciudad de la verdad. Pero ese monte, dice, es un monte de santidad. Es decir, que no solamente se refiere a un lugar, sino que está hablando de un lugar que está apartado. Cuando dice ahí Kadosh, Har Kadosh, está hablando de un lugar donde va a haber algo, una dimensión que está apartada de las cosas terrestres. Ahora, cuando nosotros vemos Emet, la palabra, porque recuérdense que acá dice en el hebreo, dice Be Emet, está la Aleph, está la Mem y está la Tab. Y es la palabra Emet, verdad. Pero usted recordará algo interesante de esta palabra Emet, de que el alefato hebreo, nosotros vemos que la primera letra es la Aleph, la de en medio es la Mem y la última es la Tab. Y esta palabra Emet quiere decir verdad, truth, en inglés, Emet. Pero no solamente esto, sino que nuestro Señor Jesucristo es mismo el Emet, porque Él dijo, yo soy la verdad, pero además de esto, Él dijo, yo soy la Aleph y yo soy la Tab. En otras palabras, yo soy el Emet, yo soy la verdad. Entonces, cuando dice ahí la ciudad de verdad, es que es un lugar de donde viene el alefato, de donde viene nuestro Señor Yeshua HaMashiach, es decir, la ciudad de donde Él salió para venir a la tierra y que nos regresa allá. Y de hecho la Escritura nos hace referencia de un espíritu de verdad que viene de allá para enseñarnos. En Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, es el Espíritu de verdad, el cual procede de donde viene del Padre.
Él dará testimonio acerca de mí. Y mire qué tremendo, entonces está hablando de un lugar específico. Les recuerdo que puede suscribirse también a nuestro canal y compartir estas enseñanzas en las redes sociales para que esta palabra sea propagada, sea llevada y podamos nosotros tener un poco más de información, de conocimiento y de revelación para poder aplicarlo a nuestra vida. Estas cosas las enseñamos no simplemente para que conozcamos, sino para que podamos ir a ese nivel. Y recordemos que una vez más aquí en Zacarías nos habla de la restauración de Sión, nos habla de Jerusalén, pero aclara que se llamará ciudad de la verdad, es decir, el lugar de donde procede nuestro Señor Yeshua HaMashiach, su ciudad, la ciudad del Aleph y la Tab, la ciudad del alefato, de la palabra de ese verbo que se hizo carne, pero también de la Emet, de la verdad, de lo que sostiene su palabra. Recuérdese que dice que la suma de su palabra es verdad, y nos habla del monte. Recuérdese que eso era de lo que estaba hablando la mujer y nuestro Señor, que decían que si en este monte o que en aquel, y el Señor le dijo, no, mira, es que va a haber un cambio y va a ser en una dimensión ruaj, en una dimensión donde te trasladas, te transportas a otro lugar que es en esa dimensión ruaj y que es una ciudad de la verdad. Y ese monte es el Har Kodesh, es un monte santo. Y también nosotros podemos leer más escrituras en referencia a esto, pero en esta ocasión no vamos a ver más de esto, sino que vamos a ir a esa locación que nos habla en Hebreos capítulo 12, verso 22, donde dice, sino que os habéis acercado, oiga hermano, qué tremendo, al monte de Sión. ¿De qué nos hablaba ya en Zacarías? De Sión, pero no está hablando de un Sión de la tierra, está hablando de un Sión espiritual, en esa dimensión ruaj, porque dice a la ciudad del Dios vivo, y dice que es Jerusalén la celestial, es decir, esta Jerusalén que dice allá en Zacarías se llamará ciudad de la verdad. Quiere decir que cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a esta mujer, va a ser en la dimensión ruaj y va a ser en verdad, es decir, en la ciudad de la verdad, es esta misma ciudad, la ciudad del Dios vivo, y dice a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus, a los ruaj de los justos hechos perfectos. Oiga hermano, qué tremendo es esto, que nosotros podemos trasladarnos, hermano, en ese momento cuando entramos en esa verdadera adoración. Por eso dice los verdaderos adoradores. Pero mire qué tremendo, porque normalmente nosotros lo tomamos eso así como le decía al principio, no, pues es que sí, lo tengo que hacer con mucha sinceridad, lo tengo que hacer con una humillación, con una humildad en mi corazón, y claro que sí, pero realmente nos está hablando de trasladarnos a una dimensión espíritu y de poder adorarlo en esta ciudad, en la ciudad de la verdad, es decir, ir a esa ciudad. Por eso dice, os habéis acercado al monte de Sión. No es que cuando tú estás en esa dimensión, le vuelvo a repetir, muchas veces lo desarrollamos en el nivel carne, en el nivel cuerpo, simplemente estamos en esta misma dimensión desarrollando la oración, desarrollando nuestro canto, pero mire qué tremendo que nos da la capacidad de trasladarnos en esa dimensión espíritu y de venir a esta ciudad. Y dice, os habéis acercado a este monte, a esta ciudad, a esta Jerusalén, no terrenal, sino celestial. Y le vuelvo a repetir, la ciudad de la verdad. Y dice a los ruaj, a los espíritus de los adikim hechos perfectos. Y eso es lo que se refiere también ahí cuando nos dice que es el Har Kodesh, que es el Monte Santo. Y mire qué terrible, además dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que
habla mejor que la de Abel. ¿Sabe, hermano, qué privilegio tan más grande tenemos de acercarnos a nuestro Padre, de acercarnos a nuestro Salvador, de acercarnos a esa sangre preciosa? Hermano, los beneficios que nosotros obtenemos y el privilegio tan maravilloso de poder adorar a nuestro Dios. Ahora, la palabra que usa para adoradores es una palabra bien interesante que se refiere que cuando uno se inclina y entrega su existencia, es decir, su mismo ruaj, entiende uno que la vida que Dios nos ha dado, el propósito es poderlo adorar, es decir, conectarnos con esa ciudad de verdad, conectarnos con la ciudad de su palabra, conectarnos con la ciudad de Yeshua HaMashiach y poder transmitir en esta dimensión creada las maravillas preciosas y poderosas de nuestro Padre Celestial. Es por eso que todo aquel que realmente se conecta va a ver esas maravillas. Y es lo más precioso de vivir, hermano amado, en este evangelio, en este mensaje de poder, porque tenemos una experiencia real con nuestro Padre y no es solamente un conocimiento, no es solamente una teoría, no es solamente algo que pensamos, sino que es una realidad que vivimos cada día. Yo te invito que si este pensamiento es de bendición, lo apliquemos a nuestra vida, entremos por esa sangre preciosa a esta locación. Él dice a la dimensión Ruach y tienes que llegar a esta ciudad de la verdad, a esta ciudad del alefato, a esta ciudad de la palabra. Mire qué tremendo cuando nosotros podemos adquirir esta verdad en nuestra vida y poderla vivir con todo poder. Ahora, puedes compartir esta enseñanza, puedes volverla a ver, puedes tú suscribirte al canal y ser de bendición. Así que yo espero que este pensamiento de la palabra sea de bendición para tu vida, que haya brotado algunas chispas ahí en tu corazón y que puedas también incluso expander la enseñanza si eres algún ministro de Dios, porque hay mucho más que agregar a esto, pero solamente quiero compartir estas luces para ser de bendición a tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios bendiga a los tuyos y el nombre del Señor sea bendito. Hasta la próxima. Shalom.